la versión que te voy a hablar te dice de una forma, y yo no sé qué versión, la NTV. Bueno, está bien, estamos en la misma. Y dice el apóstol Santiago, como vimos la semana pasada, hermanos, varios aspectos de cómo el apóstol Santiago habla desde el primer versículo 1 hasta el versículo 13, que lo vimos la vez pasada, y habla muchos aspectos acerca de cómo la lengua actúa. Y vamos a ver lo que dice hoy. Dice el Santiago 1:26, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Cuando el apóstol Santiago nos habla de este tema, hermanos, se refiere al punto donde estuvo hablando en aquel entonces, donde había mucha gente que era religiosa, que era quizás a lo mejor devota de servir al Señor, hermano, en el antiguo pacto, porque le está hablando a las religiones de Israel, pero en este caso está hablándole a cristianos ya convertidos al Señor, y les muestra eso. Si tú crees, en nuestro tiempo lo pudiera haber dicho el apóstol Santiago de esta manera: si tú te crees cristiano entre nosotros y no frenas tu lengua, sino que dice, sino que engañas su corazón, engañas tu corazón, y tal religión que practicas es vana. Es lo que hoy nos puede mostrar en la actualidad el apóstol Santiago, hermanos. Y aquí tenemos una advertencia que es posible, hermano, tener apariencia de piedad, prácticas religiosas, incluso conocimiento bíblico, y aún así tener fe vacía, hermanos. ¿Por qué? Tener esos aspectos es cuando si no tenemos controlada la lengua. Qué destructivos somos, hermanos, cuando con la lengua destruimos a alguien. No necesitas un arma, no necesitas una pistola, no necesitas un cuchillo, quizás algo que te pueda hacer daño. Hay una arma más poderosa que eso, que es tu lengua. Con tu lengua tú puedes destruir a la gente. Con tu lengua tú puedes, como lo vimos la predicación pasada, hermanos, con tu lengua tú amedrenteas a la gente. Vimos la semana pasada cómo una persona psicológicamente, más los que les gusta usar el lenguaje florido, como un ratero, una persona que roba, cuando va a atacar a alguien, lo primero que le pone son palabras antisonantes fuertes para que psicológicamente la dañen. Entonces la persona, en vez de mostrar quizás en ese punto un orden, una paz, ¿qué es lo que muestra? Miedo, temor. Y eso es lo que hace la gente comúnmente, que se dedica a delinquir, que se dedica a hacer muchas cosas malas. Con palabras te espantan, con palabras que nosotros lo llamamos amenazas. Una persona que amenaza no te va a decir, mira, yo te juro por el Señor que si tú no me haces esto, no me das aquello, el Señor te va a bendecir. Tú no le vas a decir a esa persona así. O si no, pudieras decirle, mira, hablarle con palabras suaves, palabras limpias. Pero hermanos, la gente que se dedica a hacer eso, ataca a la gente psicológicamente con palabras fuertes. Cuando una persona empieza a atacar a alguien con palabras fuertes, la que está recibiendo todo eso se espanta, se asusta, entra temor en ella.
Porque eso es lo que hace más eficaz a una persona que se dedica a hacer eso. Yo no sé si en algún momento a ti te ha pasado, pero yo he escuchado cómo la gente, y como se los dije, a mí me dijeron, ¿cómo? Si quieres apantallar a la gente, háblale de esa forma, y no lo dejes hablar y vas a ver cómo lo... A mí no me sirve eso, hermano, ni creo que a ti te sirve, porque eso, yo vimos la vez pasada, cómo el apóstol Santiago hace una exhortación. ¿Cómo es posible que tú con tu lengua bendices a Dios, lo alabas, lo honras, y con esa misma lengua maldices? Y eso, hermanos, a nosotros ya no es vida para lo que nosotros vivimos en ello. Ya no es una práctica, hermano. Tú puedes ser una persona quizás muy tranquila, quizás una persona que no se mete con nadie, siempre vive en un estado tranquilo, pero dice, nada más hágame enojar y van a ver, saca lo que realmente es la persona. ¿Por qué? El Señor Jesús lo dijo, lo que habla la boca sale del corazón, y es lo que está adentro de la persona. Por eso es que nosotros no podemos maquillarnos, hermanos. No podemos nosotros decir que soy cristiano, como lo está diciendo el apóstol. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ¿qué dice? Sino que engaña su corazón, y tal religión es vana. ¿Cuántos hemos sabido de mucha gente que te ha dicho, y es cristiano, fíjate cómo habla, es cristiana y fíjate cómo habla? ¿Por qué la gente te juzga en esa manera? ¿Por qué la gente que no conoce a Dios, hermano, te habla de esa manera? ¿Por qué? Porque dice Pablo que nosotros somos cartas abiertas. La gente ve lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque nosotros anunciamos al Cristo resucitado. Nosotros decimos, nos ven entrar en este lugar y dicen, son cristianos, pero cuando te escuchan la gente hablar palabras antisonantes, vamos a hablarlo, palabras engañosas o chisme, que es el tema que vamos a tratar hoy, cómo el chisme trabaja, hermanos, la gente te califica. Yo creo que todos tenemos vecinos, y nuestros vecinos son nuestros jueces, hermano, aunque no conocen a Dios. ¿Quieres saber de un hermano que es cristiano cómo se conduce? Pregúntale a sus vecinos, ellos te van a decir cómo es. Porque no necesitamos nosotros, hermanos, tener una careta de decir soy cristiano, y en nuestro lugar donde vivimos, somos todo lo contrario. ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Quizás el nombre del Señor lo estamos pisoteando, porque la gente es lo que ve de nosotros. La gente, aunque tú no hagas nada, aunque tú te portes bien, aunque no te metas con él, siempre te va a tratar mal por ser hijo de Dios. Pero que no te traten mal, hermano, por lo que tú hablas, por tus acciones, por tu forma de cómo te conduces. Eso es lo peor, porque es lo que tú muestras a Cristo con tus hechos. Es lo que haces. Un hijo de Dios tiene que ser transparente en todos lados. Un hijo de Dios tiene que ser lo que es aquí y lo que es allá afuera. Porque si no, hermano, eres nada más una persona que practica una religión, como todos los que no conocen a Dios tienen necesidad de una religión, por eso creen en algo, pero su conducta, su forma de dirigirse, su forma de vivir, no hay ninguna
transformación, hermanos. Y eso es lo que a nosotros nos califica como verdaderos hijos de Dios. No, nos califica como unos religiosos más que estamos profesando, hermanos, una religión, pero realmente no hay una transformación en nuestra vida. Hay mucha ignorancia espiritual. Por eso nosotros no nos conducimos de la manera adecuada, porque la Escritura a nosotros nos cuesta mucho trabajo leerla y someternos a lo que está hablando el Señor por medio de su Espíritu Santo, hermanos. Es que la palabra no es de Dios, estoy de acuerdo contigo, no es de Dios, pero sí los evangelios habló Jesús. A lo mejor estos hermanos que Dios usó como Santiago para mostrar la voluntad de Dios, no quiere decir que no sea la palabra de Dios, porque muchas veces cuestionamos que no es la palabra de Dios. Está bien, el apóstol Pablo escribió cartas, pero fue él y no fue Dios. Pero lo que no logramos entender muchas veces es que la inspiración, hermano, fue del Espíritu Santo para que lo escribiera. Nosotros cuando predicamos, hermano, tenemos que entender que no somos nosotros al que estamos hablando, sino a Cristo al que estamos anunciando. Yo no me paro en un púlpito nada más para ver qué tal me están reconociendo, sino qué es lo que tengo que hablarles a ustedes para que el Señor obre en alguna palabra que quizás te dejó reflexionando. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, podrás tener mucho conocimiento. A mí no me espanta que tengan un hermano conocimiento. A mí lo que me interesa es ver cómo vive. Eso es lo que a mí me impactaría de una persona. Porque no, la palabra, conocer mucho la palabra y hablar de ella, hermano, no te hace mejor, no te hace realmente una persona cristiana. Vamos a verlo de esta manera. Lo que te hace ser cristiano es, hermano, vivir la palabra, no tener una religión más, hermanos. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso es que no podemos ser teólogos en la palabra, hermano, ser eruditos en la palabra. ¿Cuántas personas hay que se sienten eruditas, se sienten, wow, lo mejor? Y hermano, las redes están plagadas de eso. Pero realmente su estilo de vida, ¿cómo está? Yo logro entender cuando Pablo, quiero verlo de esta manera, hermano. ¿Qué no haría el apóstol Pablo en estos tiempos, hermanos? ¿Cómo era su figura del apóstol Pablo? ¿Por qué cuidamos hasta eso, hermano? Hoy cuidamos cómo te ves cuando estás en las redes, si das presencia, si no, y la gente se fija en todo eso, pero nunca se fija en el mensaje, hermano, que está hablando la persona, y empiezan a criticarlo. Hablan mucho de las redes, pero no de Cristo, hermanos. Hoy tenemos, mire, yo no te voy a decir que tú estás en el mundo, pero yo creo que la mayoría de nosotros estamos en el mundo. Aunque no somos del mundo, estamos ahí. Sí, claro, pero muchas veces, hermanos, estamos sirviendo al mundo. Bueno, ¿y cómo, pastor? Cuando te metes a las redes, ¿qué es lo que te enteras? ¿Qué es lo que te gusta ver en las redes? No creo que sea el Señor, no creo que sea la palabra, hermano. ¿Qué es lo que te hace que te pases horas y horas en las redes? ¿Qué es? ¿Cristo? No. El problema es como hoy
que hay que venir 2, 3, hasta 4 horas si quieres a sentarte aquí a escuchar la palabra. ¿Y por qué no está la gente? Pero esa gente que no viene, ¿cómo los ves en las redes bien metidos? No los estoy criticando ni los estoy juzgando, hermano, pero es una realidad que vivimos hoy. ¿Te interesa más lo que el mundo da que lo que Cristo está haciendo en tu vida? ¿O no? Todos caímos en ese error. Nos enteramos de todas cosas que pasan en el mundo por medio de ellas. Y así como vemos todo esto, hermanos, no queremos enterarnos de Cristo, porque por ahí te llega cuando estás viendo las redes un mensaje cristiano o algo que tienes que leer para informarte, lo pasas. No lo sé, pero yo deduzco que así es, cuando no te interesa conocer al Señor, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva, hermanos? A tener desconocimiento espiritual, porque te enfocas más en lo que el mundo vive que en lo que Cristo quiere darte. Entonces, hermano, antes era bien difícil, o era muy conocida la persona, muy vista la persona que tenía un teléfono, de esos tabicotes que empezaban a salir, hermanos. Era muy raro ver a alguien así. Hoy es muy raro ver a alguien que no tenga celular. Es raro. ¿Por qué? Porque es la tecnología que hoy va para adelante, hermano, y espérate lo que viene. Esto no para. No llega como que en el año 2030 termina la tecnología, llegó a un tope y se acabó. Y lo que supimos hasta ahí queda, no. Cada vez se ven más cosas, hermano, que están fuera de lo que nosotros soñábamos. ¿Cómo te comunicabas antes? Por medio de cartitas, por medio de esto, y duraba un mes, mes y medio para que llegara la carta al destinatario. Si es que escribías bien la dirección, si es que pusiste bien el timbre en la carta, si no, se rebotaba. Y un mes, mes y medio para que llegara ese. Ahora, en cuestión de segundos, te conectas aquí en China, donde quiera. Jamás yo, al menos, pensé llegar a esto, pero hoy lo estamos viviendo. Nada más imagínate, hoy vemos como algo que pudiera existir, carros volando. Bueno, nosotros veíamos que esto que hoy vivimos nunca llegaría, y llegó. ¿Tú crees que no va a llegar esa era donde en vez de usar carreteras van a usar electricidad para volar con carros? Va a pasar. Nosotros quizás a lo mejor no lo veremos, algunos de ustedes sí, pero son cosas que dices que no creo que suceda. Pues está sucediendo. Está sucediendo. El avión va a ser algo del pasado, hermanos. Hoy viajar en avión, wow. Pero ahora, en aquellos tiempos, hermano, el avión va a ser algo del pasado. Va a ser como cuando te subes en un camión de tercera, cuarta, y dices, no, mejor vámonos en otro. Porque eso va a pasar. Ahorita la tecnología de las aeronaves y todo esto, bien, ¿quién no quisiera viajar en avión? Va a estar padrísimo. Pero al rato va a ser algo que dicen, yo agarro mi carro y me voy, ya no por carretera, por el aire. ¿Tú crees que no va a pasar eso? Te lo aseguro que sí. Y ojalá y algún día de los chiquilines que están por ahí se acuerden de esto. Y sí me acuerdo que decían eso. Va a pasar. Pero así como vienen cosas buenas, van a venir también cosas malas, hermanos. La tecnología la van a usar muchos para maldad. Hoy no puedes viajar, estar navegando tranquilo en las redes, porque hay fraudes, hay extorsiones. ¿Sí o no?
Y cuidado si no sabes navegar en una red y llegas a caer en manos de un extorsionador o un fraudulento, hermano, que te puede sacar hasta tus ahorros del banco. ¿Por qué? Porque va a pasar esto, hermanos. La tecnología ya no te va a tener que decir, váyase a formar al banco a sacar dinero. Eso ya nomás le pinchas un botón a tu celular y ¡bum! Nomás imagínate. Hoy las licencias ya es permisible traerlas en el celular. Te paran, enseñas la licencia por medio de tu celular y es válido. Y yo pregunto, si te llegan a robar el celular, te dieron en toda la torre, porque traes todo ahí. Nomás para que vean, hermanos, cómo viene la tecnología. ¿Estamos dando a entender? Por eso es que tocamos el tema de la tecnología, hermanos, por lo que muchos hoy tienen mucho espacio para estudiar, tienen mucho, hermano, que descubrir, porque ya no es como antes. Antes leer la palabra, hermano, si nos vamos a los tiempos de la Inquisición, ¿qué era lo que le hacían a la gente? La mataban. ¿Por qué? Porque leía la palabra, estaba descubriendo la verdad, y eso no le convenía ¿a quién? A un régimen, hermano, romano. Hablamos mucho de la Inquisición, ¿sí o no? Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿en México hubo Inquisición? ¿Sí hubo? ¿Ya ven cómo que hablamos, como que no estamos seguros? Claro que sí hubo Inquisición. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que Roma fue destruida por los bárbaros según la historia. Fueron los que derrocaron al Imperio Romano. Pero en sí no lo derrocaron, hermanos. En sí no lo derrocaron, sino que Roma se convirtió, el poder romano que gobernaba los mundos, cuando fue vencido, no murió ahí. La historia dice, los bárbaros, todo eso lo vencieron, pero Roma se convirtió en una religión poderosa también. Cambió nada más el sistema de gobernar. Antes era con armas, antes era con ejércitos, y ahora fue por medio de religión. Por eso es que se transformó a una religión. Roma. Cuando hablas de Roma, ¿quién te viene a la mente? ¿Estás entendiendo? Entonces, hay alguien que está ejerciendo poder todavía en nuestros días. ¿Y por qué Roma? Porque siempre gobernó. Roma no fue tonto. Dice, bueno, me quitaron el ejército, pero yo voy a darles donde a ellos les gusta. Perdón. Si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces, esta advertencia que el apóstol Santiago nos da, hermanos, no es para que nosotros lo tengamos como que en un punto de bueno, pues sí, a veces la regamos, a veces esto, lo otro, sino él nos dice bien claro, ¿de qué te sirve ser religioso? ¿De qué te sirve ser cristiano? ¿De qué te sirve ser cristiana? Si con tu lengua dañas. Con tu lengua haces mucho daño. ¿Y qué dice el apóstol Santiago? Úsala para edificar. Por eso lo dice bien claro. Por eso es que no basta, hermano. No basta asistir a la iglesia. No basta cantar alabanzas, hermano. No basta estar hablando en público al Señor. Sino lo que realmente, hermano, tú estás viviendo y cómo hablas con tu lengua. Es lo que nos está hablando el apóstol Santiago. Perdón, Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si nuestras palabras diarias están llenas, hermano, de crítica, mentira, dureza, burla,
groserías, para que lo entendamos más claro, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Nuestra espiritualidad va a ser seriamente comprometida. Porque es la verdad. Por eso nada me sirve decir soy cristiano si con mis palabras realmente me conocen lo que soy, lo que hablo, ¿qué tanto daño hace? ¿Ok? Porque todo lo defendemos muchas veces, amados hermanos, ¿sí o no? Y muchas veces ofendemos también, ¿por qué no decirlo así? Pero como dijo el apóstol Santiago, si alguno no ofende en palabra, ¿qué dice? Está gobernando todo su cuerpo. Gobierna todo su cuerpo, hermanos. Y esto nos lleva a un principio profundo, hermanos. Un dominio de la lengua. Esa es la llave del dominio personal, hermanos. Dominar la lengua. Quien aprende, controla la lengua, hermanos, ha aprendido a someter su carne, hermano. ¿Cómo voy a someter mi carne si yo lo declaro con mi voz, con mi boca? Ay, ¿cómo sometes la carne sin que la lengua no esté gobernada? Piénsalo. ¿Cómo la sometes? ¿Verdad que no se puede? ¿Por qué, hermano? Porque la lengua es un miembro ingobernable que puede traer consecuencias gigantescas, hermanos. Grandes problemas. Por eso el apóstol Santiago dedica todo ese pasaje que vimos la semana pasada, el miércoles, hermano, habla de la lengua. Ilustra el poder de la lengua que tiene el hombre, que tenemos nosotros, mediante qué comparaciones impactantes, hermano. Cuando él habla del freno del caballo, ¿sí? Y no les metí ahorita todo lo que vimos la predicación anterior, porque es largo el tema de ahí. Pero cuando él habla del freno del caballo, a veces puede agarrar ese versículo, hermano, donde habla del caballo. ¿Qué es lo que hace que un animal grande, que tú lo ves imponente, que lo ves tú tan grande, qué es lo que hace a ese animal que te obedezca? Dígame. Y sigue diciendo, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, dice, pero está hablando de un caballo. Santiago 13 del 1. Trece, 1 en adelante, hermano. Si me estoy dando a entender. Santiago, ¿qué versículo te estoy pidiendo? A ver, ayúdenle. ¿Quién lo tiene ahí, hermanos? Que vimos la semana pasada. Es 1. Ok. No. A ver, pásamelo, por favor. Es que no me quiero salir de aquí del tema. ¿Quiénes vinieron la semana pasada? ¿Qué fue lo primero que vimos la semana pasada? Nomás denme el... ¿Ya lo tenemos? Ok. Adelántemelo, por favor. Bueno, déjenme leérselos para que lo puedan entender. Dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos juzgados con más severidad.
Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. Eso es lo que les dije ahorita. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos, ahí está el tema, para que nos obedezcan podemos controlar, ¿qué dice? Todo el animal. No me saque del tema porque voy a estar ocupando. ¿Qué es lo que al animal lo hace que obedezcas? Un simple pedazo de metal que le meten en la boca, jalándolo con unas correas. ¿De qué tamaño es ese metal? 10, 15 centímetros, yo creo. No lo tengo muy claro. Pero ese pedacito de metal domina todo el animal. Nomás imagínate, nosotros tenemos algo que nos domina, que es un miembro que no es ni muy grande. Y sacamos, cuando no le creemos a la persona, ¿qué dicho coloquial le decimos? Y hablamos de eso, ¿no? De lengua me como un taco. Así le estás hablando a la persona que te está mintiendo, ¿sí o no? Porque lengua. ¿Ok? Ahora vamos a lo que es el barco o la nave. El timón de una nave, aunque pequeño, determina, hermanos, el destino del barco. Fíjense también en los barcos, dice, a pesar de ser tan grandes y ser, ¿qué? Impulsados en fuertes vientos, se controlan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Vimos en la predicación pasada esto. ¿Cómo controlan? Bueno, ¿quién no conoce la historia del Titanic? Ese barco que se hundió. Cuando tú ves la envergadura del barco, pero si te vas a la mera cima del barco, allí hay una cabina donde hay una rueda como yo creo de 1 metro de diámetro, que es el que lo está controlando. Es el timón. Y tú dices, ¿cómo es posible que esto controle todo un edificio que está en el mar? ¿Estás dando a entender? ¿Estás entendiendo lo que la palabra te quiere dar a entender cuando tú dejas tu lengua que se te vaya? Cuando no hay un dominio en la lengua. Yo creo que todos hemos tenido ese problema, hermanos. ¿Sí? El otro punto, una pequeña chispa que provoca un gran incendio. También la lengua es un fuego, dice. Un mundo de maldad entre nuestros órganos contamina todo el cuerpo, encendida por el infierno. Aprende fuego a todo curso de la vida. Miren, muchas veces vas a los bosques, ya que no le gusta ir a pasear a un bosque. Creo que a todos, bueno, al menos que. ¿Y qué es lo primero que haces cuando llegas a un bosque? Lo primero, por sentido común, es prender una fogata. Ya sea para cocinar, para tomarte un cafecito, para lo que quieras. El problema, bueno, no es problema. Tú ponte a analizar qué es lo que inicia ese fuego. Y muchas veces lo traemos en un tubito así o en una cajita que trae unos cerillos que con una chispa, cuando ese fuego se sale de control, ¿qué va a pasar? Va a quemar muchas hectáreas de sierra e incluso llegar a pueblos que están cercanos ahí y destruirles sus casas, como ha pasado. ¿Qué fue lo que originó eso? Una chispita nada más, hermanos. Provocó grandes destrucciones. Fíjense cómo nosotros a veces
tenemos un problema tan fuerte que por un punto tan pequeño, hermanos, de hablar ciertas palabras, hacemos un desorden, un mal tremendo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que tenemos un peligro real de pecar con la lengua. Cuando nosotros usamos la lengua de una manera incorrecta, pecamos, hermanos. Tenemos un problema. Santiago deja bien claro que es fácil pecar con la lengua, pero también enseña que sus consecuencias pueden ser devastadores, hermano. Un creyente puede orar, puede servir, puede también predicar incluso, ¿sí? Y aún así, hermanos, poder destruir su testimonio con palabras mal usadas. Porque eso es algo que tenemos. Imagínate, una persona te va a escuchar cuando te escucha hablar peladez. Vamos a verlo, yo sé que ustedes no las hablan. Pero te imaginas una persona que te escucha hablar de un lenguaje florido, antisonante. ¿Tú crees que tú le hablas la palabra? O sea, es cuestión de que tú balancees las cosas, tener un balance. Adoro al Señor con esa lengua, lo honro, lo glorifico, pero también con esa lengua hablo todo lo contrario de lo que es Dios. Estamos mal. Vimos la vez anterior. ¿Quién no sabe decir peladeces? ¿Quién no sabe decir groserías? Yo creo que todos. Que aquí en México tiene una cultura florida. El problema no es que lo sepas, el problema es que tú la saques de tu boca, hermanos. Entonces, es necesario identificar las formas más comunes de las que pecamos con la lengua, hermano. No para condenarnos, no para estar diciéndonos es que estoy mal, no, sino para examinarnos y corregirnos. Y aquí es donde entra el punto más relevante de la lengua, en cuestiones espirituales, hermano. ¿Qué es lo que más destruye, hermano, en el ámbito espiritual? En congregaciones. Hay algo que destruye mucho. Y hoy vamos a tocar ese tema, que se llama chisme. Hermanos, el chisme es el que más daño ha hecho a la iglesia. ¿Y cómo trabaja el chisme? El chisme no es un pecado menor, hermano. Es una de las herramientas principales que el enemigo usa para destruir la iglesia. ¿Desde dónde? Desde adentro. Desde adentro, hermanos. ¿Qué es lo que produce el chisme, hermano? Rompe la confianza, rompe relaciones, desalienta a los creyentes, confunde a los nuevos convertidos e impide la restauración del arrepentido. Eso es lo que el chisme hace, hermanos. ¿Por qué a una persona no le tienes confianza? Porque has oído lo que ella habla, cómo se dirige, cómo trabaja. Tú no le tendrías confianza a una persona que sabes, como lo decimos nosotros, que es chismosa. ¿O sí? ¿Le confiarías algo a ella? ¿No? Por eso es que rompe confianza, o sea, no hay confianza en ello. Rompe relaciones. Una persona que le gusta el chisme
hermano, cuando tú entiendes que es malo lo que ella te está diciendo, lo apartas. No le crees. ¿Por qué? Porque cuando una persona te viene con un chisme, te tiene que tener el valor de confrontarlo con la persona que te lo dijo. Y eso es donde la persona, tú entiendes que es un chisme. ¿Por qué? Es que se lo cuento, pero a mí no me meta en problemas. ¿Sí o no? Estamos hablando en cuestiones iglesia. Bueno, sucede también en los ámbitos afuera. ¿Qué es lo que viene? Tienes que confrontarlo, porque es un problema que va a afectar a la congregación, pero que dice, no, es que yo se lo dije, pero no para que estuviera. A ver, bueno, entonces, ¿qué me estás hablando? Chisme. Y ahí es donde viene, es que usted no me cree lo que yo les digo. Yo te voy a creer hasta que me digas, y lléveme con la persona para que yo se lo diga en su cara. Tú vas a romper con ese problema que hay. Pero sin embargo nos cubrimos. Yo te lo dije, yo se lo dije para que no lo anduviera diciendo, pero ya no le vuelvo a decir nada. Vivo feliz si tú no me dices nada, porque no tienes la capacidad ni el valor de confrontar lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque vas a romper una relación con tus más íntimos, es obvio. Vas a romper una relación con alguien que te llevas bien, pero que no te gustó lo que escuchaste, vas se lo dices a alguien y dices, ¿sabes qué? Pero no me vas a decir que yo te lo dije. Entonces, ¿por qué me vienes a decir algo? Me dejas a mí como que vengo a darte la puñalada, pero no quiero que vayas a decir nada. No, yo creo que a nadie le gusta que le digan algo que está mal y diga, ¿sabes qué? Pero no vayas a confrontarlo, me vas a meter en problemas. Entonces, ¿para qué me lo dijiste? Es donde estamos, el problema. Rompe esas relaciones. Desalienta a los creyentes. ¿A cuántos has aconsejado mal, hermano? ¿A cuántos les ha dicho, cuídate de esto, cuídate de esto, cuídate de aquello? A esto no le recibas, a este tampoco, a eso. ¿Cuántos no les has dicho esto? ¿Te lo confió Dios? ¿O fue tu carnalidad? Y eso es un chisme. Porque dicen por ahí que el chiste se cuenta solo. Cuando hay un problema lo descubres. Entonces, ¿qué hace? Desalienta. Desalienta a los creyentes, hermano. ¿No confunde a los nuevos creyentes? Tú no le hagas caso a este hermano, tú hazme caso a mí. Tú, y se quedan viendo, bueno, pues entonces ¿a quién? El pastor me dice que todos somos una iglesia y debemos estar en el mismo sentir, y ahora me dices que no, que aquí hay esto, que aquí hay otro, y que acá está mal, y que aquí está. Entonces, ¿qué hacen los nuevos convertidos? Dicen, que no sé ni qué onda. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Un chisme también impide la restauración de un arrepentido, hermanos. ¿Sabes cómo? Cuando tú le cuentas el problema que tienes y él va y se lo cuenta a otros. Si esa persona tenía que haberse arrepentido, te lo confió porque quiere ser restaurado, y tú vas y le dijeron, ¿qué pasó? El hermano, la hermana está pasando por esto. Hermanos, todos hemos pasado por situaciones similares. El problema es que nos dicen, eres chismoso, eres chismosa. No, yo no. ¿Por qué sabemos tantas cosas? Por eso es que nosotros no podemos llevarlo a ese tono, hermanos, ¿sí? Pocas personas se consideran chismosos, pero muchos practican el chisme sin reconocerlo. O lo practicamos para que se escuche más suave, ¿no? Por eso, esto es necesario definirlo, hermano, muy claro. El chisme no es solo mentir. También es, hermano, divulgar información personal sin autorización. ¿Te ha pasado?
No necesitas decir no se lo cuentes a nadie. Con que alguien te lo cuente, sabe que está confiando en ti, pero resulta que ya lo supo Chana, Pancha, todo el rollo que sacan. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió eso? Hermanos. Y algunos dicen, es que yo me entero de todo, porque escuchas chismosos. ¿O no? Lo más viable es que no escuches las voces extrañas, hermanos. Esas voces que dañan, esas voces que ponen a una persona que está actuando de buena fe, la ponen como enemiga de la persona. ¿Por qué? Porque distorsionaste todo lo que esta persona hace por haberle dicho las cosas mal. ¿Cuántos no hay así? Hermanos, ¿cuántas personas, cuántos creyentes que se han ido de las iglesias? ¿Tú crees que hablan bien del pastor, del hermano? Y allí estuvieron. ¿Cómo se conducen? Yo no puedo hablar mal de mi casa. Yo no puedo hablar mal de ella. Aunque haya salido de una forma no conveniente, yo no puedo ni tengo el derecho de estar hablando de ahí, porque ahí estuve yo. Pero la realidad es otra. Con estar, hermano, difamando a las personas, el ego de nosotros se tranquiliza. Eso no nos ayuda para nada, amados hermanos. Porque dice la palabra, y el Señor dijo, si tienes algo en contra de tu hermano, antes de dejar la ofrenda, ve y ¿qué? Ponte de acuerdo con él. Pero eso no nos llega a nosotros, porque nuestro ego está por encima de Cristo. No, yo no tengo por qué hablarle si me ofendió a mí. ¿Qué tiene que te haya ofendido a ti? Simplemente vengo, ¿sabes qué? Tú me ofendiste, pero yo te perdono. Y eso no lo practicamos ya hoy. ¿Cuántas veces hemos escuchado de eso, hermanos? ¿Y sabes qué? ¿Me la hace? A ver, termínala diciendo. ¿Me la hace? Me la paga, ¿sí o no? Olvido, que dice perdono, pero no olvido. ¿Qué es eso? ¿Quién te lo enseñó? Y eso es lo que nos lleva, hermanos, como cristianos, a seguir viviendo así. ¿Cuál es el otro punto? Contar verdades que no nos corresponden revelar. Pero es que no fue malo lo que dije, yo nada más dije esto. ¿Por qué estás contando la vida de los demás? ¿Quién te dijo quién te autorizó que tú cuentes la vida de esto? Pues no pasa nada, pero ya difamaste a la persona. Es que yo me acuerdo que, vamos a verlo, el pastor en su tiempo era un borracho. ¿Le interesa saber a la hermana que yo era un borracho? ¿O al hermano? No. Entonces cuando ya ves al pastor le dices, yo me lo imagino usted ahorita como está aquí, como que trae la copa. Ya me ven con la botella. ¿Por qué? Porque ya provocaron algo que yo soy. Ese ejemplo, yo no estoy diciendo que fue así. No, pues no tenemos autorización de hablar de la vida de las personas, hermanos. Y ese es un problema que muchas veces corremos diario nosotros. Es cuando ¿qué? No frenamos la lengua y se nos sale. Decir, bueno, ya se me salió, ni modo. No puede ser así. Tenemos que ser conscientes de lo que hablamos. Porque a nadie nos gusta que hablen de algo, hermano, que no nos corresponde revelar. El otro punto es esparcir rumores no verificados. ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, es que a mí me dijeron, pero ahí te va. ¿Es real? ¿Es verdad? ¿Cuántas veces te han dicho, te voy a contar un chisme, ven? Y tú lo dices, te voy a contar un chisme. ¿O no lo dices?
¿Y cómo estás tú? Cuenta. Entonces, no, hermano, hay un problema. Tanto el que quiere contar el chisme como el que lo quiere escuchar. Pero es un problema que tenemos. El otro punto es compartir detalles sensibles con quienes no deben conocerlos. Yo te conté situaciones de mi vida y que estamos contándolas por otro lado. ¿Ha pasado? Y muchas veces como pastores hemos fallado. Luego platicar. Muchas veces como pastores fallamos, hermanos. ¿Sí? Porque la gente se acerca a nosotros para confiarnos algo. Pero nosotros tenemos que tener bien claro que nosotros somos una tumba. Pero a veces, hermano, pues la lengua, cuando no la frenamos, ya lo contamos a otro y de ahí se fue. A mí hermano, me pasó con unos hermanos que estuvieron aquí. Me traen después que yo soy quién sabe qué, que a mí me gustaba hablar de cientos temas. No, a mí no me gustaba hablar de esos temas, a mí me los pedían que yo lo hablara. Pero sin embargo, los mismos hermanos que me lo dijeron son los que se destaparon diciendo que yo, quién sabe que yo no. A mí no me interesa la vida íntima de la persona ni cómo es. Simplemente tocaba temas porque a mí me pedían que yo tocara ese tema, que a mí no se me hacía correcto tampoco hablarlo, pero me decían. Sin embargo, salí más barrido que ellos. Y esto, hermano, nos pasa a nosotros. Nos pasa porque a veces nosotros actuamos de buena fe y otros lo malinterpretan. Yo creo que a un pastor no le interesa si un matrimonio se acostó, si tuvieron relaciones o no tuvieron relaciones. Eso a nosotros no nos debe importar, hermano. Pero muchas veces lo interpretan mal. Y ese es donde cae. Porque son detalles sensibles, hermano, que la gente no debe conocer. Pero cuando la lengua habla, y qué bueno que salió por parte de ellos mismos, no por mí. Pero cuando la lengua habla, hermano, y no tiene gobierno, destruye. Hay una verdad dicha fuera de lugar, con mala intención, a la persona incorrecta sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que tenemos que comprender la gravedad del chisme, hermano, ¿sí? Y es indispensable entender que Dios no solo estableció principios espirituales, sino también orden, autoridad y responsabilidad dentro de la iglesia, de su iglesia. El chisme surge en la mayoría de los casos cuando este orden es ignorado y o menospreciado. ¿Por qué, hermano? La Escritura enseña claramente que Dios ha puesto liderazgo espiritual con funciones específicas. ¿Quieres ser un líder pero no frenas tu lengua? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que tú vas a hablar las cosas que te cuentan a ti? ¿Cómo crees que tú vas a dirigir a alguien o a gente cuando tú no tienes esa madurez para estar recibiendo y quedarte callado? Primera de Corintios 12:28 lo dice. ¿Quiénes son esas autoridades que Dios ha puesto como liderazgo en la iglesia? Y dice 1 Corintios 12:28, y a unos Dios en la iglesia primeramente, que dice apóstoles, luego profetas, y luego ¿qué? Maestros,
luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan diversas lenguas. Hermanos, hay muchos dones. No nada más son los 5 de que habla la palabra del ministerio quíntuple. Fuera de eso, hay muchos que cualquiera de ustedes tiene uno, por lo menos. Pero ¿dónde lo estás usando? El problema es ese. ¿Dónde estás ejerciendo ese don? ¿Y qué dice la palabra? Que esos son para edificación ¿de quién? De la iglesia. Esos dones se trabajan en la congregación, con la iglesia. Hermano, a veces ese don lo estamos trabajando donde no nos llama el Señor, donde ni siquiera nos ha dicho que vayamos. El Señor te está mandando a eso. Primero edificar el lugar donde está congregado su cuerpo. Con dones, porque lo puso. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué significa esto? Que no todos tienen la misma responsabilidad ni la misma autoridad. Tú tienes autoridad en el don que trabajas, pero no puedes definir tú que porque somos iglesia yo puedo decir cómo se hacen las cosas, a cabo somos parejos. Espérate, estás en un error, porque la iglesia no trabaja de esa manera. La iglesia trabaja en el orden y en el don que Dios te ha dado, donde tú vas a ejercer autoridad. No porque tú eres iglesia como todos, yo tengo que también voz y voto para dirigir. No, porque primero habló de 5 ministerios y después está hablando de los demás. ¿Te imaginas? Por eso hubo personajes en la historia y el apóstol Pablo los menciona, cómo lo trataban a ellos, porque esas personas, y había un tal Fernando, que habla la Biblia, que él menospreciaba a Pablo y le decía que él era igual que ellos. Y él mismo declaró, el apóstol Pablo, yo ya se lo entregué al Señor, Él sabrá qué hacer con él. Venían los apóstoles y le cerraba la puerta, Él no los recibía. ¿Por qué? Porque él se creía también. ¿Sabes qué? Me imagino que ese hombre era el encargado del local de esa iglesia. Era el encargado, a lo mejor era un servidor, a lo mejor era el que daba la palabra, pero él se sentía con tanta autoridad que no respetaba las jerarquías, hermano. Y no estamos hablando que somos esto, no, pero no respetaba las autoridades que Dios primero había puesto. Entonces, ¿qué lo hacía él? Una persona que veía las cosas a su manera. Y no le importaba. Acabó todos somos iglesia. Acabó todos. No, espérame. Por eso está hablando. ¿Entiendes el don que Dios te ha dado? ¿Ya lo descubriste? Pues sobre ese don ejerce autoridad. Oílo bien. Sobre ese don. No sobre que nada más porque soy iglesia. Nomás imagínate cuántos inconversos hay como que llevan años que no son cristianos, hermano, porque eso es lo que está pasando hoy. Son simpatizantes de Cristo y no convertidos, llevan años y todavía les pones esa autoridad cuando no saben si realmente tuvieron un nuevo nacimiento, porque sus frutos lo están dando a gobernar la iglesia. Nomás imagínate. No hay problema, no nos mojamos. Ustedes tranquilos, dejen que siga lloviendo. A mí me gusta que llueva, no sé ustedes. Y qué hermoso está lloviendo hoy, de veras. Yo esperaba una lluvia así. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho conocimiento acerca de lo que Dios habla. ¿Por qué? Porque es donde se ejerce autoridad. No nada más es porque se me ocurrió o porque yo leí un texto mal y ahí me agarro. No, no. No, hermano. Por eso es que todos tenemos un don. ¿Cuál es lo que tenemos que descubrir? ¿Qué tenemos que descubrir en nosotros?
el don que Dios nos ha dado, o los dones quizás que Dios te ha dado. Porque yo no soy Dios para decir, a lo mejor nomás tienes uno. No, usted nada más uno. No, pero yo digo que por lo menos uno sí lo tenemos, cada uno. El problema es que lo has descubierto, estás operando sobre ese don, tienes autoridad en ese don que tienes. Hermanos, muchas veces tenemos miedo. Dios ya nos ha puesto que tienes cierto don y te da miedo, porque ¿sabes qué? Es que estoy hablando de otros hermanos. El Señor me está diciendo que yo tengo el don de discernimiento. Yo estoy hablando de otros hermanos. Pero no te habla de tus hijos, no te habla de ti, no te habla de otros. Y cuando Dios te está empezando a hablar acerca de tus hijos, te da miedo. No, Señor, aquí no me muestres. Muéstrame a todos los hermanos, pero en mi familia no. No, hermano. El don se trabaja en todos los ámbitos. Hermanos, yo estoy aquí corrigiendo a muchos hermanos, pero mi familia anda del tingo al tango, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿Con qué gobiernas? ¿Cómo estás gobernando tu casa? ¿Cómo quieres gobernar aquí en la iglesia? ¿Me explico? Y esa es la realidad, hermano. Porque es un orden de Dios, no es orden de nosotros. Entonces, ¿cuál es el error común? El error común es pensar que comentar un problema con otros hermanos es una forma de preocupación espiritual, y estamos mal. Es que yo lo dije porque me preocupó. El hermano, la hermana te dijo que lo contaras. No, pero es que como está grave, pues yo tenía que contárselo a alguien para orar en grupo por ellos. Ay, mira, nada más. Y si tú oras sola, si el Señor no te va, ora solo. El Señor no te va a escuchar. Tiene que haber un grupo colectivo para que el Señor diga, no, tú nada más es uno. Necesito mínimo 3 para poder escuchar. ¿No? Porque si te contaron a ti, tú eres el que tienes que orar por esa persona. No es el grupo colectivo. Y ya ha pasado, amados hermanos, que a veces vamos a orar por el hermano mal, porque está pasando por esto, entonces que ya hasta las ganas de orar se te quitaron. No, a ver, que no. Recuerda que tus oraciones llegan a Dios cuando lo haces fielmente y con sinceridad a Él. Cuando alguien te cuenta, tienes que ser una persona que se calla y no tiene por qué salir. Si lo supieron por otro lado, que no sea por ti, hermano. Es que me dijeron que eso, no lo sé. No se haga, usted lo sabe. Yo no sé nada. Fácil, hermano. Así de fácil. Eso termina con ese fuego que está haciendo daño, enfermando a la iglesia y la está debilitando. Es un problema, hermanos. Porque hay gente que le gusta ese tipo de vida. Hay gente que se nutre con eso, hermanos. Hay gente que su primer pensamiento no es Cristo, sino a ver a quién le hablo, a quién le marco, a quién le voy a contar algo. No, hermanos. Es destructivo esto. Y eso destruye, hermanos. Ha llevado a muchos problemas a la congregación. ¿Qué es comentar correctamente? ¿Qué implica? Bueno, primer punto, hablar con la autoridad espiritual correspondiente. Una persona, en vez de estarlo contando, habla con la autoridad. Yo me acerco con la persona para que... El otro punto es tener un propósito legítimo: protección, restauración y corrección. Pero muchas veces los hermanos no quieren acercarse a la autoridad. ¿Sabes qué? Es que como sé cómo es, por eso no le cuento. Pues sí, hermano, porque tú ya cometiste el error y quieres que te digan, te comprendo, vamos a echarle ganas, pero ya no. Tienes que recibir una corrección. Oye, lo que hiciste está mal.
Fíjate en no volverlo a hacer, porque tú estás cayendo en un problema. Pero que lo que hace, por eso yo no le cuento nada, porque ya sé cómo es. ¿Has oído eso? Y cuando se descubre, es que yo no quise decir nada, porque como te conozco, lo conozco, sé que me iba a regañar, sé que me iba a decir, mejor me quedé callado. Ese es el paro, como decimos nosotros, la justificación de vivir así, hermanos. Haces planes sin consultárselo a la autoridad, ¿sí o no? Y cuando el pastor, el líder se entera, ¿cómo crees que se siente? Y ese es un problema. Por eso es que tiene que haber protección, restauración y corrección. Se protege a la persona de lo que dijo. ¿Qué es lo que el otro? Se restaura. ¿Sabes qué? Está mal esto. Y se corrige el problema. No lo hagas así, hazlo de esta manera. ¿No ha pasado eso? Yo por eso nunca me cuentan a mí nada, porque me conocen como soy. Pues qué malo, porque estás actuando con tu propia prudencia. Por eso las cosas salen mal, hermanos, porque no buscamos un consejo sabio, que nos aconseje, aunque nos regañe, aunque nos restaure, aunque eso, pero me va a dar un consejo. Dice que voy a salir de ese problema. Y eso no lo vemos de esa manera. Siempre guardamos las cosas a nuestra manera y de aquí nadie me saca nada. Pero acuérdate que todo sale, se da cuenta uno. Y es actuar. ¿Con qué actitud? Cuando ya el problema sale, ya queremos solucionarlo, ya cuando avanzó mucho. No, hermano. El otro punto es mantener discreción y respeto. Yo siempre he hablado de ese punto. Siempre he hablado de ese punto. Si alguien te cuenta algo, sé discreto y respeta. Respeta. A muchos les quema, es que me quema, no me deja vivir en paz. Ay, por favor, no me vengas con eso. Por eso tuve que contárselo a otro. No, hermano, estamos mal. Ya te andaba por querérselo contar, que era otra cosa. ¿Ok? El otro punto es no añadir opiniones personales ni juicios. Una persona que no está preparada para dar un consejo, yo se los digo a todos, ni te le acerques, porque no tiene la preparación. ¿Qué es lo que va a hacer de eso, de lo que tú le digas? Un juicio. Te va a enjuiciar. Y más si es una persona religiosa y legalista, te va a decir, te va a mandar hasta el infierno, ¿eh? ¿Sí? Por eso no debemos de hacer. Chismear, hermanos, complica. Hablar con personas que no tienen autoridad ni responsabilidad es un problema. Buscar, hermano, aprobación, atención o desahogo personal con personas que no tienen eso es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que puedes hacer. Contar detalles innecesarios. Dañar la reputación de otros. Hermanos, la palabra lo expresa con sabiduría. Proverbios 11:13. Proverbios 11:13. Yo no sé por qué el Señor puso esta palabra ahí. Proverbios 11:13. ¿Qué dice? A ver, vamos a leerlo en voz alta todos, a la 1, a la 2 y a las 3. La gente, vamos hermanos.
híjole, se vio unos, se terminaron otros empezaron. La gente chismosa revela los secretos. La gente confiable, ¿qué es? Discreta. Apenas se lo platiqué hoy y ya lo saben acá adelante. ¿O no, hermanos? Proverbios 17:9. ¿Qué dice? El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros es más viable? Perdonar y olvidar, no decir no olvido, perdonar y olvidarlo, hermano. Fue una ofensa, hermano. ¿Qué pasa? Es un momento de arrebato, quizás lo que tuvo la hermana, el hermano, y para eso vas a hacer toda la vida cargar con ese problema. Perdónalo y te sanas tú. Porque en algún momento tú vas a caer en ese error también, y a lo mejor hasta más grave, y vas a querer misericordia también. Dice el Señor, si nosotros no somos misericordiosos, Él no tendrá misericordia de nosotros tampoco. Para eso nos llama. Bueno, pues ya la regó, pues ya. Los grandes problemas ha pasado de eso, hermanos. Falta de perdón. Siempre ha sucedido eso. Ya vamos terminando, ¿eh? Entonces, cubrir una falta no significa cubrir el pecado, un pecado no arrepentido, sino exponer innecesariamente lo que Dios está tratando en privado. Ese es el problema, que tú lo expones con la persona que te lo contó, pero sabes que hay algo que Dios está tratando con esa persona. Muchas veces nosotros creemos que Dios va a trabajar a través de que la gente se entere para que Dios pueda tratar con eso. Hermano, tú sabes conscientemente lo que has hecho y sabes lo que Dios está haciendo contigo y qué le has dicho al Señor. Cuando tú te arrepentiste, cuando tú dices, yo la regué, Señor. Pero, hermanos, muchas veces no nos preocupa eso. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que entender en un ejemplo práctico, hermano, del pecado y la discreción? Bueno, mira, vamos a ver que alguien de aquí tiene un problema. Adulterio, fornicación, todos los típicos problemas que cuando hablamos de pecado luego se nos viene a la mente eso, ¿no? Pero el chisme es el que menos pasa, ¿a poco no? Es que cayó en pecado, híjole, ¿con quién se metió? ¿Con quién anda? Todos se los pasa eso. Cayó en pecado de chisme. Ay, no, eso es lo que me ibas a contar, lo ves sencillo. Cuando estamos viendo que eso ha causado grandes problemas, cuando vimos el timón del barco, la chispa, vimos el freno del caballo, y todo eso, ay, ¿a poco es eso? Ay, no pasa nada, el Señor te lo perdona, sí, pero cuando te arrepientes, mientras va a seguir un problema. ¿Cuál es la lección correcta? Pues informar, ¿no?, a la autoridad correspondiente espiritual y entregar el asunto a quien tiene responsabilidad pastoral, hermanos. Y el otro punto es guardar silencio. ¿Lo supiste? Háblalo con el pastor, entrégalo y tú cállate. Tú no tienes por qué ya estar hablándolo. ¿Por qué? Porque ya el problema lo transferiste a otro lado. Es cuando tú pasas un cheque a alguien y tú digas, yo sigo teniendo dinero de ese cheque. No, tú ya no tienes nada. Pasó por tus manos, pero tú no eras el responsable. ¿Ya lo entregaste? Oye, ¿qué pasó eso? No sé, hermano, no sé. Yo le hablé de otras cosas al pastor, pero no sé. Sabe, no sé. Esta es la razón, hermanos. Hermanos, una vez haciendo esto, cualquier
repetición o asunto, hermano, en otros mismos se convierte en un chisme. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad otros de saberlos. Cuando tú te reúnas con hermanos, reúnanse a edificar, hermanos. Hablar cosas sabias, hablar cosas que nos propongamos edificarnos. Y te aseguro que eso va a ser mucho mejor que estar diciendo, a mí me dijeron, yo creo, me parece. No, eso no sirve para nada. Lo que tú tienes que entender es que cuando alguien te cuenta a ti algo, guarda el secreto. Sé discreto, sé discreta. No tiene por qué saberlo otras personas, hermanos. Porque al rato te va a pasar lo mismo a ti con alguien que tú le cuentes. ¿Sí? Decía un comercial que sacaban mucho en la tele, ¿no? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No andes contándolo nada más al aire. ¿De cuántas cosas no nos hemos enterado de hermanos? Y a mí no es de los que a mí me hablan y me cuentan, ¿eh? Yo me he enterado porque ese hermano o esa hermana lo anduvo contando. Yo no tengo la necesidad de estarme enterando de cosas de alguien. Porque si alguien me lo quiere contar, bueno, me lo contará en privado. Pero no enterarme es que está pasando esto, está pasando esto. ¿Para qué? Entonces el chisme destruye, hermanos. Le paramos ahí. Hay que tener mucho cuidado cuando a ti te confían algo. Hay que tener mucho cuidado cuando tú te enteras de algo que a ti no te corresponde estarlo divulgando. Hay que tener mucho cuidado, hermano, cuando alguien se te acerca y te está contando algo que tú sabes que es un chisme. No lo recibas. Quizás por educación escúchala, pero no lo recibas. Porque eso te puede hacer que tú tengas de otra persona una apariencia de lo que antes tú veías en él y te va a dañar, hermanos. Cuando te conste lo que te dijeron, una persona que te es fiel, que te es leal, te dice, ¿sabe qué? Lléveme con ella. Ella me lo dijo. Yo la confronto. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Abrir la boca. Tenemos un miembro que es como un cerillo encendido en un cerro de paja. Nada más imagínense. Nada más imagínense, hermanos, lo que va a pasar cuando no nos conducimos bien. Si esto realmente te habló y tienes mucho o tenemos mucho en que meditar, hermanos. Pero si esto va a pasar y para la semana que entra sigue siendo lo mismo, hermano, la palabra no está llegando a tu corazón. Hay un problema que a ti te está alejando cada vez y más de Dios. Recuerda que no es necesariamente saber mucho la palabra, sino lo que sabes, cómo lo estás viviendo, hermano. Esto hoy nos habla mucho de cómo debemos de vivir, cómo debemos dirigirnos. Si es que te llegó, si es que te lo llevas en tu corazón, si es que te lo llevas para estarlo meditando, hermano. Si no, solo fue una predicación más y hasta ahí queda, hermanos. ¿Ok? Así que pónganse de pies, hermanos. Vamos.